a buscar en Isaías 59, versículo 19, que lee de la siguiente manera: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Escuchen, en este momento quiero comenzar diciendo que cada uno de nosotros tenemos una realidad y tenemos una verdad. Y tenemos que saber discernir una de la otra porque no son las mismas. Por eso quiero definir y comenzar definiendo lo que quiere decir realidad. Realidad es lo que estamos pasando cada uno de nosotros y viviendo en este momento, o sea, en el presente. Esa es nuestra realidad. Pero también quiero definir lo que es nuestra verdad. La verdad es lo que está establecido por Dios por encima de nuestra realidad. O sea, que la verdad está siempre por encima de nuestra realidad. Mira lo que dice Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Efesios capítulo 1 versículo 3 lee de la siguiente manera: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. O sea, que tú y yo tenemos una verdad, y esa verdad es Cristo. Y Cristo está por encima de nuestra realidad. Tu verdad es lo que ya Cristo estableció para ti. Vamos a ver algunas realidades y saber cuál es la verdad de esas realidades. Comencemos, escuche bien. Tu realidad es que posiblemente en este momento estás pasando por alguna enfermedad. Esa es tu realidad. Pero tu verdad es lo que dice en Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero mire lo que dice el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es nuestra verdad, y esa verdad que estableció Cristo sobre cada uno de nosotros va por encima de nuestra realidad. También posiblemente tu realidad en este momento puede ser que estás viviendo en escasez, pasando por algún problema financiero, pasando por alguna necesidad difícil, y posiblemente puedes decir: esa es mi realidad. Pero yo te tengo una palabra referente a eso, porque tú y yo tenemos una verdad que ya Cristo estableció. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Por eso establece en la Biblia que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es una verdad que está por encima de la realidad. También Mateo capítulo 7, los versículos 7 y 8 establecen lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora yo quiero que podamos ver algo bien importante en el versículo anterior que leímos de Isaías 59, versículo 19. Dice que aquí podemos ver una realidad, pero también vamos a ver una verdad. Y vamos a ver cuál es una y cuál es la otra. El versículo 19 dice de la siguiente manera: porque vendrá el enemigo como río. Eso es una realidad. Sabemos que el enemigo se va a levantar. Sabemos que el enemigo va a querer que tú estés en problemas, en situaciones difíciles. Sabemos que existe el enemigo. Esa es una realidad. No podemos decir que no es real. Pero si nosotros vemos esa realidad, tenemos que entender que por encima de esa realidad, tú y yo tenemos una verdad establecida por Dios, una verdad que está declarada sobre cada uno de nosotros. Y aquel que la crea y la reciba será aquel que tenga la fortaleza para decirle a su realidad: vete realidad, porque yo tengo por encima de ti una verdad. ¿Cuál es esta verdad? Lo dice el mismo versículo 19, que dice: el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.
Sabemos que la realidad es que el enemigo vendrá como río, pero nuestra verdad establecida por Dios es que Jehová levantará bandera contra él. Por tal motivo, quiero hablarte de 3 banderas que son bien importantes, que nosotros tenemos que levantar por encima de nuestra realidad. 3 verdades bíblicas, 3 principios establecidos en la palabra, que tú y yo en este momento debemos recibir para poder opacar nuestra realidad y establecer la verdad de Cristo en nosotros. La primera bandera que te quiero hablar sobre estas 3 banderas, la primera se encuentra en Números, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Lee como sigue. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparon cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparon. Pero mire lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice: estos acamparon al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Amiladad. La primera bandera que encontramos aquí es la bandera de Judá. Judá significa alabanza. Escúcheme bien para que usted se adueñe de esta primera bandera que tenemos que levantar contra nuestra realidad. Quiero decir que esta primera bandera, que es alabanza, lo que nos da a entender es que en medio del problema, en medio de tu realidad de enfermedad, de escasez, cual sea el problema, llámese como se llame, tendrás que levantar la bandera. El enemigo se levanta como río, pero Jehová y tú juntamente con él levantarán la bandera de Judá. Es alabanza, porque tú y yo tenemos que tener una alabanza en medio del problema. Nuestra verdad es que la alabanza en medio del problema habrá que puertas se abran y cadenas se rompan. Escucha bien, te lo voy a demostrar por la palabra. Hechos, capítulo 16, versículos del 23 al 26, se refieren a esto. Escuche bien. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió de este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, mire aquí, mire cuando Pablo y Sila levantaron la bandera de alabanza. Mire lo que dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Quiero decirte que cuando tú levantas la bandera de la alabanza por encima de la realidad de lo que estás pasando, viene el de repente de Dios. Viene lo que tú no estabas esperando. Viene la puerta que se abre que tú no la habías visto abierta. Viene la solución al problema que estás esperando. Y yo vengo a decirte que en este momento, mire lo que pasó aquí. Dice que vino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, escuche bien, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo le llamo a esta bandera que es la verdad de la alabanza, la que abre puertas y rompe cadenas. Por eso, no sé lo que puedas estar pasando ahora, pero tu alabanza te sacará de las limitaciones, te abrirá las puertas que te están deteniendo para que puedas alcanzar lo que Dios ha dicho que vas a alcanzar. La segunda bandera que quiero compartir contigo, que es tu verdad por encima de tu realidad, es la bandera de Rubén, que se encuentra en Números capítulo 2, versículo 10. Dice lo siguiente: la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. La bandera de Rubén significa ve al hijo. Escúchame bien. Una de las cosas que el enemigo no le gusta es que usted y yo nos movamos en unos principios bíblicos. ¿Y cuáles son esos principios bíblicos? Los principios bíblicos son los que cuando nos movemos según lo que escrito está. En Juan capítulo 10, versículo 9, dice lo siguiente: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo.
entrará y saldrá y hallará pastos. Yo quiero que podamos entender que la alternativa, que la única solución es Cristo Jesús. Por eso, cuando estemos pasando por momentos difíciles, que sea nuestra realidad, nuestra verdad es no simplemente tener una alabanza que abre las puertas y rompe las cadenas, sino ir al Hijo, ir al que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ir a aquel que nos compró a precio de sangre, que derramó su sangre para bendecirnos, para restaurarnos, para volvernos a levantar y tener el propósito por el cual Él nos formó. Escucha bien, la palabra del Señor dice en Juan 14:6 lo siguiente. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Vengo a declararte que la segunda bandera lo que establece es que no hay otro medio entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Por eso puedes buscar muchas alternativas, puedes tocar muchas puertas, puedes ir a distintos lugares, pero hasta que no vayas a donde debes ir, que es donde Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, para que puedas recibir tu verdad por encima de tu realidad. Ahora la pregunta es, ¿a dónde se estás yendo? ¿A quién estás consultando? ¿A qué lugar estás visitando para buscar respuesta a lo que todavía no tiene respuesta? Muchas veces consultamos a personas que verdaderamente no tienen la capacidad para poder darnos una palabra que vaya conforme a lo que yo estoy pasando. Por eso podemos tocar muchas puertas, podemos consultar a muchas personas, pero donde debemos ir es a Cristo Jesús, el dador de la vida. Y Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso la segunda bandera lo que establece es que tenemos que ir donde Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La tercera bandera es la tercera bandera que vamos a levantar por encima de la realidad. Es la bandera de Efraín, que se encuentra en Números capítulo 2, versículo 18. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. El jefe de los hijos de Efraín, Elisemar, hijo de Amiud. La bandera de Efraín tiene un significado muy poderoso y significa doblemente fructífero. Mire esto, escuche bien. Esta bandera es sumamente importante. Esta bandera es la que nos da a demostrar quiénes somos y quién realmente está con nosotros. Fructífero es alguien que da fruto. Por eso escuche esto. Quiero que sigan la línea de pensamiento de la enseñanza en este momento de esta palabra poderosa. En este día, la realidad es que el enemigo se levanta como río. Posiblemente estás recibiendo situaciones, posiblemente has recibido momentos difíciles. Claro que sí, todos pasamos por ahí. Eso es una realidad. Pero la verdad, oh, qué maravilloso es nuestro Dios cuando podemos decir, esa es mi realidad, pero yo tengo una verdad. Y la verdad es que Jehová levantará bandera contra mi realidad y contra mi enemigo. Escuche esto, en medio de mi problema tengo que levantar la bandera de la alabanza. Es la primera que voy a hacer y que voy a levantar. Tengo que tener una alabanza en medio del momento difícil, porque esta alabanza abrirá puertas y romperá cadenas. Gloria a Dios cuando podemos tener las fuerzas para adorar. Gloria a Dios cuando podemos tener una alabanza a flor de labio para decirle al enemigo, no importa lo que esté pasando, no importa la situación difícil, yo y mi casa serviremos a Jehová con una alabanza, con una adoración. Una de las cosas que más le molesta al enemigo es cuando tú y yo podemos alabar a Dios. Es cuando tú y yo podemos decir, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú y yo podemos darle la gloria al que merece toda la gloria. Darle una alabanza, darle una adoración. Vamos, eso hace que puertas se abran y que cadenas se rompan. Pero también tenemos que entender que lo segundo es a quién voy a ir. Esto es sumamente importante. A veces consultamos, a veces hablamos, a veces llamamos, a veces nos reunimos con aquellas personas que son los menos indicados. Y yo quiero decirte que no hay nada más importante que cuando tú y yo estemos pasando por un momento difícil, saber a dónde vamos a ir. La Biblia establece y dice
que tenemos que ir a Cristo. Tenemos que ir al que nos pagó y nos compró a precio de sangre. Tenemos que ir al dador de la vida. Tenemos que ir al que estableció la verdad por encima de tu realidad. Por eso es bien importante, cuidado a dónde estás yendo, cuidado a quién estás consultando, ten cuidado con quién hablas, porque lo que tú puedas hablar, la contestación que te puedan dar, las respuestas que te puedan dar, o te darán vida o te darán muerte, o te bendecirán o te maldecirán. Por eso, no tengas dudas en ir a donde debes ir. Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora yo quiero que podamos entender algo bien importante. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero también tenemos que entender que la tercera bandera que tenemos que hacer o lo que tiene que suceder en medio del problema difícil es que tengo que ser doblemente fructífero. Mire esto, la gente está mirando. Tenemos una nube de testigos y la gente está mirando, porque cuando todo me sale bien, qué bueno es. Hay un coro que dice alabar a Dios cuando no hay problema, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando no hay situaciones difíciles, eso es bien fácil. Pero nosotros que tenemos a Cristo, nosotros que sabemos quién está en medio de nosotros y quién está con nosotros, en el momento difícil tenemos que pararnos de frente y tenemos que demostrarle al mundo que verdaderamente nosotros damos frutos conforme a lo que Dios ha hecho con nosotros. Es bien importante porque dice doblemente fructífero. Fíjese que tenemos que ahí en el momento difícil, ahí es que tenemos que alabar más. Ahí es que tenemos que demostrar que Dios está con nosotros. Qué maravilloso cuando podemos en medio de la crisis tener una alabanza. Qué maravilloso cuando tenemos un problema grande o dificultades que podemos vir a Jesús. Pero aún más maravilloso es que los que están afuera, que aquellos que nos ven, que nuestra familia, que los que están cercanos, los compañeros de trabajo, aún mi esposo, mis hijos, mi esposa, puedan entender que verdaderamente yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de la situación difícil donde los amigos se fueron, donde todo el mundo te dejó, donde ya te sientes que estás solo, ahí es que verdaderamente tenemos que dar fruto. Tenemos que demostrarle a los que están afuera que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Ahora escuche bien, dice doblemente fructífero. Yo quiero que tú puedas entender cuál es el fruto que tenemos que llevar, cuál es el fruto que tenemos que testificar a los demás en medio de mi crisis, en medio de mi enfermedad, en medio de mi escasez. ¿Sabes cuál es? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dicen lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Sabes qué? En este momento, la palabra que yo quiero compartir contigo es que tú puedas entender que la realidad es que vamos a pasar por momentos difíciles, que la realidad es que vendrán momentos difíciles, que la realidad es que quizás no siempre será fácil, pero por encima de esa realidad tenemos una verdad, y la verdad es Cristo. Cristo está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Por eso, ahí yo daré los frutos del Espíritu. Ahí yo demostraré que verdaderamente yo estoy convertido, que verdaderamente ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo no sé si tú me estás entendiendo en este momento, pero el propósito mío de poder llegar hasta donde tú te encuentras, en el lugar donde te encuentres ahora mismo, a la hora que te encuentres ahora mismo, poder impartirte esta palabra de que posiblemente estás pasando por una realidad. No la podemos borrar, es tu realidad, pero hay una verdad por encima de esa realidad. Y la verdad es que mientras yo me mantenga con una alabanza en mis labios, que mientras yo me mantenga alabando a Dios en todo momento y levante la bandera de la alabanza,
el enemigo tendrá que huir. La verdad es que cuando yo me mantenga yendo al Hijo, al que murió en la cruz del Calvario, verdaderamente tendré la respuesta, tendré la fuerza suficiente para seguir hacia adelante, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y lo tercero es que yo comenzaré a dar fruto en los momentos difíciles y la gente preguntará, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes lograr? Y yo simplemente contestaré, si Dios está conmigo, yo puedo levantar la bandera y poder testificar de que Dios es sobre todas las realidades que yo pueda estar viviendo, porque Él es mi verdad. O sea, yo quiero que tú puedas entender que contra estas banderas la realidad no podrá levantarse. Así que yo quiero que esta palabra tú la recibas en este momento y puedas ser edificado y puedas ser bendecido. Así que Dios te bendiga. Bendiciones. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, queremos orar por ti. Si no has conocido al Señor y no has entregado tu corazón a Cristo, te invitamos a que lo hagas. Puedes hacer una oración sencilla juntamente conmigo. Vamos a hacerla. Repite después de mí. Señor, en este momento te acepto como único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si lo has hecho y has recibido al Señor en este momento, me gustaría conocerte. Me gustaría recibir el testimonio de lo que Dios ha hecho a través de esta palabra en este momento contigo. Te puedes comunicar conmigo a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Y quiero que sepas que hay una realidad. El enemigo siempre se levantará como río, pero tú y yo tenemos una verdad establecida por Cristo, que Jehová levantará bandera contra él. Seas bendecido.